Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Contundente advertencia del presidente Gustavo Petro al gobierno y a la justicia de Guatemala. Desde el Foro Económico Mundial en Davos, el mandatario aseguró que no va a arrodillar la soberanía nacional y sentenció que el presidente y el ministro se respetan. Vamos a ampliar esta noticia con nuestro enviado especial a Davos en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. 2 policías fueron brutalmente golpeados en el oriente de Cali cuando realizaban un procedimiento. El agresor fue sancionado económicamente. Así como ustedes ven, fue como un habitante del barrio Potrero Grande del oriente de Cali y un patrullero se enfrentaron a golpes en medio de un procedimiento que adelantaban los uniformados para incautar un arma cortopunzante. Otro de los policías intentó frenar la agresión, pero ambos terminaron en el suelo. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. La economía creció un 3% en su variación anual de noviembre de 2022 comparada con el mismo mes del 2021. Los analistas proyectaban un aumento cercano al 4%. Esto refleja síntomas de desaceleración. La variación mensual presentó un decrecimiento del 0,1% y el agro no se recupera, tuvo una caída del 5,1%. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Tensión máxima en Perú. Miles marchan hacia Lima para una megaprotesta en contra del gobierno. Choca helicóptero en Ucrania. Fallece el ministro del Interior. La OTAN advierte que Rusia está preparando una guerra larga en Ucrania. Prevén 36.000 muertos diarios en China a causa del nuevo brote de COVID. La ONU afirma que el ministro de Defensa de Colombia tiene inmunidad por su papel contra la corrupción en Guatemala. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Miles de peruanos que han participado en la histórica ola de movilizaciones de grupos sociales y campesinos que se ha extendido por todo Perú se dirigen hacia la capital para el inicio de la llamada Toma de Lima, con la que buscan exigir la renuncia de Dina Boluarte y el adelanto de elecciones para el 2023. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, pidió a los miles de manifestantes de varias regiones que se dirigen a Lima para pedir su renuncia y elecciones anticipadas que se manifiesten en paz y calma. Sabemos que quieren tomar Lima por todo lo que está saliendo en las redes, el 18 y el 19. Yo los llamo a tomar Lima, sí, pero en paz, en calma, y los espero en la Casa de Gobierno para poder dialogar sobre las agendas sociales que tienen, porque ustedes bien saben que la agenda política que están planteando es inviable desde el Ejecutivo. Aunque las protestas empezaron en las zonas andinas del sur peruano, la ola de rechazo contra el actual ejecutivo se extendió a la gran mayoría del país y de hecho para mañana está programado el inicio de un paro nacional, que tendrá su epicentro en la capital peruana, que vive horas de alta expectativa antes del arranque de la llamada Toma de Lima, y de hecho la policía y las Fuerzas Armadas se encuentran en alerta máxima para reprimir cualquier foco de violencia. Los primeros en pisar Lima han sido un grupo de campesinos de la ciudad de Andahuaylas, quienes llegaron en camiones y autos en la madrugada, mientras desde Cusco, decenas de campesinos en buses y camiones partieron hacia la capital a unos 1.100 kilómetros de distancia, en momentos en los que alrededor de 100 puntos de tránsito en importantes vías del país se encuentran bloqueados. Las protestas, violentamente reprimidas por las fuerzas de seguridad peruanas, ya dejan al menos 42 muertos en 5 semanas según la Defensoría del Pueblo, mientras las autoridades optaron por suspender el inicio del torneo de fútbol de Primera División de 2023, previsto para este sábado, debido a la delicada situación de orden público. Al menos 14 personas, incluyendo el ministro del Interior de Ucrania y 3 niños, murieron durante el accidente de un helicóptero en las afueras de Kiev cuando se dirigía a la línea del frente donde las tropas ucranianas libran combates contra la invasión rusa. Los tiempos malos no terminan para Ucrania.
Un helicóptero se estrelló este miércoles cerca de un jardín infantil en la región de Kiev y dejó al menos 14 personas muertas. El ministro del Interior, Denis Monastiriski, de 42 años, su viceministro y el secretario de Estado del ministerio, junto a otras 6 personas que iban a bordo del helicóptero militar hacia posiciones cercanas al frente, están dentro de las fallecidas. Durante el siniestro en el jardín, también fallecieron 3 niños y 29 personas resultaron heridas, entre ellas 15 menores. El presidente Volodymyr Zelensky calificó el accidente como una terrible tragedia, aunque por ahora no hay un parte oficial que aclare los hechos y no se descarta que pueda tratarse de algo más que un accidente. Esto representa un duro golpe para Kiev, dado que la importancia del Ministerio del Interior en la guerra es crucial. Bajo las órdenes de Monastiriski se encontraban no solo los cuerpos de policía, también la Guardia Nacional y la Guardia Fronteriza, departamentos implicados directamente en los combates en el frente. Y aunque las razones del incidente tardarán semanas en esclarecerse, los servicios de seguridad ucranianos siguen barajando 3 hipótesis: que el piloto incumpliera las normas de seguridad, que un daño provocara el accidente o que se tratara de una acción deliberada para destruir la aeronave. Por ahora, el tráfico civil de aviones y helicópteros está cerrado en todo el país por la amenaza de ser derribados. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, hizo un fuerte llamado durante su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos, en el que pidió a los líderes occidentales más rapidez en las decisiones sobre transferencia de armas que apoyen a Kiev en su lucha. El mundo no ha tomado medidas con la velocidad que la situación de guerra requiere y Rusia saca provecho de eso. Así lo advirtió el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky durante su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos. The world was hesitant in 2014 when Russia, without hesitation, occupied the Crimea. The world was hesitant in 2022 when Russia, without hesitation, made the war full scale. The world must not hesitate today and ever. Para el mandatario, la tiranía avanza más rápido que las democracias y pidió a los líderes occidentales mayor celeridad en las decisiones sobre la transferencia de armas que apoyen a Kiev en su lucha contra los invasores rusos. The supply of Ukraine with air defense systems must outpace Russia's next missile attacks. The supplies of Western tanks must outpace another invasion of Russian tanks. The restoration of security and peace in Ukraine must outpace Russia's attacks on security and peace in other countries. En el foro se guardó un minuto de silencio por las víctimas del accidente de helicóptero que acabó con la vida de la cúpula del Ministerio del Interior, mientras la OTAN anunció que entregarán a Ucrania armas más pesadas y más modernas para que puedan hacer frente más eficazmente a las fuerzas rusas. De acuerdo con la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, Rusia se prepara para una guerra prolongada en Ucrania, por lo que se comprometió a enviar armas más pesadas y modernas a ese país. Al acercarse la guerra rusa en Ucrania a cumplir su primer año, los jefes de la OTAN discutirán previsiblemente cómo ampliar el envío de armas, entrenamiento y apoyo a ese país en los próximos meses y cómo deberían reforzar sus propias defensas. Según una afirmación del vicesecretario general de la Alianza, Rusia se prepara para una guerra prolongada, de manera que la OTAN debe prever el apoyo a largo plazo a Ucrania por todo el tiempo que sea necesario. Putin is preparing for a long war. He has already mobilized over 200,000 more troops, many of whom are in training. He is scaling up Russian military production and sourcing more weapons from other authoritarian regimes, including Iran. So we must be prepared for the long haul. 2023 will be a difficult year, and we need to support Ukraine for as long as it takes. Afirman que no hay indicios de que los objetivos de Putin hayan cambiado, pero que es el único que puede detener la guerra. This war could end today if President Putin decides to stop. But until it does, we will continue supporting Ukraine for as long as it takes. Pese a los múltiples reveses en el frente de batalla, el presidente ruso Vladimir Putin aseguró hoy que no tiene ninguna duda sobre la victoria de su país en la ofensiva en Ucrania.
Los moscovitas, en todo caso, desafían al Kremlin con un homenaje improvisado a las víctimas de Dnipro. Los ciudadanos dejaron flores con un improvisado monumento ucraniano en Moscú luego de ese ataque. 4 personas fueron detenidas por la policía. Como este, ha habido otros sitios con figuras ucranianas que se han vuelto puntos de homenaje hacia las víctimas del conflicto bélico. En otras noticias, los responsables económicos de Estados Unidos y China se reunieron en Suiza buscando aliviar las tensiones entre las dos mayores potencias del mundo. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, se reunió con su homólogo chino Liu He y prometió un esfuerzo para manejar las diferencias y evitar que la competencia se convierta en algo cercano al conflicto mientras las dos naciones intentan descongelar las relaciones. Esta, además de ser la primera reunión cara a cara entre estos dos funcionarios, fue el contacto de más alto rango entre los dos países desde que sus presidentes acordaron en noviembre pasado buscar áreas de cooperación potencial. Liu, por su parte, aseguró que Pekín está listo para trabajar juntos y así buscar un terreno común entre China y Estados Unidos. El encuentro de los dos principales responsables económicos de las dos mayores potencias del mundo se da en un momento de grandes desafíos y cuando la economía mundial está peligrosamente cerca de una recesión en 2023. Se prevé que en China habrá cada día 36.000 muertes y 4,8 millones de casos de COVID-19 durante lo que dura el año nuevo lunar. Según un estudio de la compañía británica de análisis del sector sanitario Airfinity, el panorama en cuestiones de coronavirus en China no será el mejor. Las vacaciones por el año nuevo lunar llevaron a miles de personas a viajar y llenar aeropuertos, terminales de transporte y sitios públicos, por lo que el análisis asegura que la cifra de muertes por el virus será elevada. De acuerdo con la empresa, sus análisis indican que el virus se ha propagado rápido a las áreas rurales, debido en parte a los desplazamientos con motivo de las celebraciones, y el número de fallecidos podría alcanzar los 36.000 diarios. Airfinity ha ajustado sus predicciones y ha adelantado el pico de infecciones hasta el periodo comprendido entre el 13 y el 27 de enero, en el que el número de casos de COVID alcanzará los 4,8 millones diarios. En un principio, la compañía había vaticinado 2 oleadas de infecciones en los días posteriores al periodo festivo y en marzo, pero ahora predice una sola ola de mayor intensidad alrededor de las fiestas. El ex eurodiputado Pier Antonio Panzeri, considerado el principal imputado en el escándalo conocido como Qatargate, firmó un acuerdo para colaborar con la justicia y revelar los detalles del entramado de sobornos que salpicó a importantes figuras del Parlamento Europeo. Mientras el Parlamento Europeo debate cómo mejorar sus prácticas para recuperar la confianza de la ciudadanía tras el escándalo sin precedentes que salpicó a la Eurocámara, el principal inculpado en la trama de sobornos conocida como Qatargate, el ex eurodiputado italiano Pier Antonio Panzeri, acordó en Bruselas contarlo todo a la justicia tras firmar un acuerdo de arrepentimiento en el que se compromete a revelar los secretos y detallar el modus operandi, los países implicados y nombres de quienes sucumbieron a la corrupción. Panzeri fue imputado acusado de ser el cabecilla de una organización criminal y participar en actividades de blanqueo de capitales y corrupción pública activa y pasiva. En el marco de la misma investigación que apunta al pago de sobornos por parte de Qatar y Marruecos para ganar peso en la Unión Europea a través de eurodiputados, han sido imputadas de momento otras 3 personas, incluida la socialista griega Eva Kaili, quien fungía como vicepresidenta de la Eurocámara. El escándalo sacudió profundamente al Parlamento Europeo, que solo hasta hoy empezó el proceso para elegir a la persona encargada de sustituir a Kaili. El capo italiano Matteo Messina Denaro tenía un segundo escondite con un búnker dentro de él. Los carabineros hallaron otro apartamento a 400 metros del lugar donde el mafioso residió en los últimos meses. Ese apartamento tiene un espacio blindado detrás de un muro. Ahí las autoridades encontraron objetos e informes que dicen que podrían estar relacionados con sus actividades ilegales, ya que en el apartamento que utilizaba como residencia principal no había algún documento identificativo. La Organización de Naciones Unidas respondió a Guatemala tras las acusaciones contra el ministro de Defensa de Colombia, diciendo que exmiembros de la Comisión Internacional contra la Impunidad, como Iván Velázquez, siguen teniendo inmunidad.
La ONU recordó hoy a las autoridades de Guatemala que los funcionarios extranjeros que formaron parte de la CICIG siguen gozando de inmunidad en virtud del acuerdo por el que se estableció ese órgano. Naciones Unidas respondió así a las medidas anunciadas por la Fiscalía de Guatemala contra exmiembros de esta organización, incluido el que fuera su máximo responsable y actual ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez. Por otra parte, el Ministerio Público de Guatemala arremetió contra los comentarios emitidos por Brian Nichols, subsecretario de Estado de Estados Unidos para América, quien advirtió que ordenar capturar a quienes garantizaron detener a corruptos relacionados con el caso Odebrecht debilita el Estado de Derecho y la confianza en el sistema judicial del país. La Fiscalía guatemalteca asegura que son una institución autónoma e independiente y advierte que tratar de incidir en su labor de investigación, la cual se fundamenta en la Constitución y las leyes guatemaltecas, debilita el Estado de Derecho. El Tribunal Supremo de Brasil dio un plazo de 10 días para presentar el informe sobre el asalto del 8 de enero con pruebas que identifiquen a los agentes que habrían incurrido en delitos. La Corte Suprema de Brasil dio un plazo de 10 días para que la Policía Federal presente un informe parcial sobre la investigación en curso de los actos vandálicos perpetrados el pasado 8 de enero contra las sedes de los 3 poderes públicos. En un oficio enviado al nuevo director general de la policía, Andrei Passos, el magistrado instructor del caso, Alexandre de Moraes, pidió la presentación de pruebas recogidas. En la misiva, el magistrado indicó que esas pueden identificar a los agentes que pudieron incurrir en delitos durante la recolección de las mismas. El 8 de enero, miles de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro que no aceptan la derrota de las urnas del pasado 30 de octubre en la segunda vuelta electoral, invadieron y destruyeron el Congreso, la Corte Suprema y el Palacio Presidencial de Planato. Comenzó en Estados Unidos el juicio contra Elon Musk por un tuit de 2018 sobre Tesla. Un tribunal federal de San Francisco, California, inició un juicio contra Elon Musk y Tesla en el que varios inversores buscan compensaciones multimillonarias por un tuit de 2018 en el que el máximo ejecutivo del fabricante de vehículos eléctricos dijo que había reunido fondos para sacar a la empresa de la bolsa, algo que nunca se materializó. Fue fabricado un robot que ayuda en los hospitales a varias cosas: limpiar, entregar medicinas, cuidar pacientes y además también sirve como vigía en los hogares para adultos mayores. Los avances tecnológicos en campos como la robótica fueron una de las grandes novedades en el CES que se celebró en Las Vegas. Estos prototipos son creados para cumplir diferentes funciones que le ayuden a los humanos a realizar sus tareas cotidianas de una manera fácil. Es por eso que la empresa Aeolus Robotics presentó su robot Aeo, que utiliza movilidad avanzada y multifuncional para realizar servicios de entrega, suministros médicos en hospitales, cuidado de ancianos y seguridad, patrullaje nocturno, gracias a sus 2 avanzados brazos. Su enfoque práctico se centra en apoyo a las empresas, por lo que es capaz de realizar tareas como abrir puertas, recoger objetos y subirse a ascensores. Además, hace tareas de desinfección en hospitales. Hasta ahora se ha utilizado con gran éxito en Japón, Hong Kong y Taiwán, donde está siendo utilizado para uno de los mayores proveedores de atención para pacientes. Noticentro 1, CMI. Dura respuesta del presidente Petro a Guatemala por investigación a Mindefensa. No vamos a arrodillar la soberanía del país, dice. Gobierno pide al ELN acabar con las retenciones. Mensaje del comisionado de paz. Llega verificador del cese del fuego entre gobierno y organizaciones armadas. Autodefensas de la Sierra proponen reunión con el presidente. Fijan fecha. Indígenas liberan a 30 soldados en el Meta. Disidencias entregan en Cauca a militares secuestrados. Capturan a 6 policías. Son acusados por la Fiscalía de secuestro extorsivo. 1 de cada 3 jóvenes en Colombia ni estudia ni trabaja. Congreso a sesiones extras el 6 de febrero, anuncia ministro del Interior. Dramática situación de indígenas en el sur de Bogotá. La calle 86 se convierte en calle Estado de Palestina.
Economía colombiana crece 3% en noviembre. Ya hay signos de desaceleración. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El presidente Gustavo Petro lanzó una tajante advertencia a Guatemala tras la apertura de una investigación contra el ministro de la Defensa, Iván Velázquez. Dijo que el presidente y el ministro se respetan. No vamos a arrodillar la soberanía nacional, fue lo que aseguró. En Davos, Suiza, donde el presidente realizó el pronunciamiento, está Gerardo Aristizábal. Adelante, Gerardo, con la información. Hola, muy buenas noches, los saludo desde Davos. Una apretada agenda sostuvo hoy el presidente Gustavo Petro en ese Foro Económico Mundial, con el presidente del BID, con el director de la Organización Mundial de la Salud, con el presidente de Ecuador. Y el tema de Guatemala y el ministro de Defensa, Iván Velázquez, sigue siendo álgido para las relaciones binacionales con ese país. El presidente Gustavo Petro le respondió al mandatario de ese país centroamericano y dijo que a él se le respeta. Nuestro ministro de Defensa se respeta y el presidente se respeta. Nosotros no vamos a arrodillar la soberanía nacional ante una acción corrupta. Provenga de quien provenga y se saben ya los nombres exactos, etcétera. Lo que están es vengándose de una acción que iba contra la impunidad tomada por Naciones Unidas, no por el gobierno de Colombia, pero con un ciudadano colombiano al frente que merece todo el respeto por su accionar. En rueda de prensa con los periodistas colombianos, el presidente Gustavo Petro habló sobre la paz total. Cuestionó a la procuradora Margarita Cabello, quien dijo que la paz no puede estar por encima de la Constitución. Y también habló de una nueva función que le delegó al comisionado de paz, Danilo Rueda. La tarea que debe adelantar el comisionado de paz, Danilo Rueda, es la de establecer en la mesa de negociación con el ELN que no haya más retenidos o secuestrados por parte de esa organización subversiva mientras se define el cese bilateral del fuego. Que ponga en la mesa, formal o informal, el tema de que no debe haber ya retenciones. Y esta fue la respuesta que le dio a la procuradora al presidente Gustavo Petro. La jefe del Ministerio Público dijo que la paz no puede estar por encima de la Constitución. Una profunda equivocación, porque quien ordena la paz como un derecho fundamental es la Constitución de Colombia. Todos los funcionarios públicos, incluido ella, incluido yo, debemos obedecer la Constitución que nos ordena hacer la paz como un derecho fundamental de toda la ciudadanía. O se nos olvidó el artículo 22 de la Constitución. En la reunión bilateral que sostuvo con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, el presidente Gustavo Petro consolidó una donación de esa entidad multilateral de 73,5 millones de dólares para la transición energética. Y también se reunió con el director de la Organización Mundial de la Salud, quien anunció en Noticentro 1 CMI que enviará una misión especial a Colombia. So I told him that his priority for Colombia is the same as the priority actually we have set for the world, and that we would like to work with him closely. And we have also agreed to work closely together and to send an expert team to work with the Colombian experts as soon as possible. En su intervención central en el Foro Económico Mundial, el presidente Gustavo Petro atacó al capitalismo. Dijo que lo que debe hacer la humanidad es dar tránsito a un capitalismo descarbonizado. Ese capitalismo tendría que decir explícitamente que la única manera para detener la crisis climática es llevar a cero el consumo del carbón y del petróleo. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, habló con Noticentro 1 CMI sobre el operativo binacional contra las mafias del narcotráfico en la frontera colombo-ecuatoriana. El operativo binacional dio con la captura de 5 colombianos y 20 ecuatorianos. El operativo cubrió 30 y pico de allanamientos, 6 provincias del Ecuador y en Colombia también. Acabo de agradecerle al presidente Petro la colaboración de su gobierno en este operativo. Y el presidente Petro le agradeció el paso que permitió usted por la crisis de transporte que vive el sur del país. Así es. Estos son dos países hermanos. En un momento el uno necesita del otro. En entrevista con Noticentro 1 CMI, el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, se mostró optimista frente al desarrollo de la economía en este 2023. El Ministerio de Hacienda en crecimiento está proyectando 1.3%. Yo soy más optimista, como he dicho públicamente, yo espero más entre 2 y 2,5%. De hecho, vi hoy una proyección privada del 1.9%, o sea, está más cerca de mi punto de vista. Pero digamos, la inflación también, tanto el Banco de la República como el gobierno se están proyectando una caída
a un 7% este año. También explica el ministro de Hacienda de dónde va a salir la plata que los colombianos van a dejar de pagar por peajes al ser congeladas las tarifas. La estimación del Ministerio de Hacienda es 800.000 millones de pesos que cuesta la congelación de los peajes y irán en la adición presupuestal que financiada con la reforma tributaria. Este jueves el presidente Gustavo Petro sostendrá su tercera jornada, el tercer día en el cual participa en este Foro Económico Mundial que sesiona en Davos, Suiza. Bajo una intensa nieve, con la cámara de Holman Maldonado, Gerardo Aristizábal, Noticentro 1, CMI. En Caracas, las delegaciones de paz del gobierno y el ELN cumplieron 2 días de reuniones. Pese al hermetismo, la mesa se ha fortalecido y se da por superado el impasse surgido por el cese el fuego. Aclaraciones y fortalecimiento de la mesa son los principales resultados de 2 intensas jornadas de conversación entre las delegaciones del gobierno y el ELN. La superación de la crisis avanza poco a poco, pero la mesa continúa hacia adelante en un ambiente de optimismo. Para el viernes o sábado se espera la declaración oficial del resultado de las conversaciones. Hasta el momento no se puede hablar de que está superado lo que ahora se pasó a llamar impasse, pero las delegaciones confían en que se logrará destrabar todo y dejar listos mecanismos de comunicación, sobre todo en los momentos en que las 2 partes se encuentren en receso. Y ya está en Colombia el primer representante del Consejo Mundial de Iglesias, que formará parte de la delegación de paz en la mesa con el ELN y además estará en el mecanismo de verificación y monitoreo del cese al fuego bilateral pactado entre el gobierno y 4 organizaciones armadas. Se trata del profesor Humberto Martín Chiquilla, vicepresidente del Centro Regional Ecuménico de Asesoría y Servicio CREAS en Argentina, un hombre curtido en los temas de paz. El Consejo Mundial de Iglesias, a través de su larga trayectoria, durante estos 74 años ha estado interviniendo en procesos de paz en diferentes países del mundo. Su gestión representa a casi 400 iglesias de distintas denominaciones con más de 600 millones de cristianos en todo el mundo que están afiliadas al Consejo Mundial de Iglesias y que entrarán a formar parte como delegados de la mesa de conversaciones con el ELN. El Consejo Mundial de Iglesias ha designado 2 personas, al doctor Fernando Enz y a mí, para que pudiéramos estar acompañando los diálogos de proceso de paz entre el gobierno y el ELN. Ese sería nuestro mandato. Para el profesor Chiquilla, lo fundamental ahora es establecer los protocolos para el trabajo de verificación y monitoreo del cese del fuego. Las llamadas autodefensas conquistadores de la Sierra Nevada ratificaron su compromiso de mantener el cese bilateral del fuego y propusieron al comisionado Danilo Rueda una reunión el 27 de enero para iniciar la mesa de acercamiento para su sometimiento a la justicia. A través de este video, los paramilitares de la Sierra Nevada dicen que mantienen su apuesta por la paz total. Las autodefensas conquistadores de la Sierra Nevada de Santa Marta vemos con buenos ojos el proyecto de paz total que impulsa y promueve el gobierno nacional. Como organizaciones reafirmamos el compromiso del cese al fuego bilateral. También proponen una reunión urgente para el inicio de la mesa sociojurídica y definir su sometimiento a la justicia. Propone al gobierno nacional que la reunión para implementar la mesa de acercamiento con la delegación del gobierno nacional sea realizada en la vereda Los Moros, corregimiento de Minca, del departamento del Magdalena, el día 27 de enero del 2023. Piden al gobierno garantías para que la reunión se pueda cumplir en condiciones de seguridad. En el Meta quedaron en libertad los 30 soldados que permanecían secuestrados por un grupo de indígenas en Vista Hermosa. Luego de 3 días fueron liberados con vida 30 militares del ejército que estaban en poder de campesinos e indígenas en el municipio de Vistahermosa, en el departamento del Meta. Los 30 soldados del pelotón perteneciente a la Fuerza de Tarea Conjunto Omega han sido liberados. La liberación fue liderada por la Defensoría del Pueblo, la misma que recibió el pliego de peticiones que hacen los campesinos al gobierno nacional. Para que se puedan lograr acuerdos que permitan poner fin a las tensiones entre militares y campesinos en el municipio de Vistahermosa, en el departamento del Meta. Los militares volverán a sus labores de patrullaje en el departamento del Meta. No hemos sido objeto tampoco de maltrato por parte de la comunidad.
y este pelotón ya retorna a sus actividades de control militar en la zona. Están sanos y salvos, está bien de salud, recuperan su libertad y yo sé que todo el país está muy pendiente de esta noticia. Los liberados fueron un sargento, 2 cabos y 27 soldados. Noticentro 1 CMI estuvo presente en la liberación de 4 militares que permanecían secuestrados por las disidencias de las FARC en el departamento del Cauca. Un sargento segundo retenido el 10 de enero y 3 soldados profesionales privados de la libertad el pasado domingo cuando viajaban por la variante Pasto El Tambo Popayán. Dicen que solo querían llegar a disfrutar de unos días de permiso. No teníamos el conocimiento de que la vida fuera pues tan peligrosa, ¿no? Y pues uno con las ganas de llegar a su casa, ver su familia, abrazar a su hija. Permanecían encerrados en habitaciones y cada día los cambiaban de lugar. Pero fue esta mañana cuando se enteraron que el comandante Edwin Cardona los entregaría a una comisión de la Cruz Roja. El día de hoy, a la madrugada, no sé exactamente qué horas eran, se me informa por parte de las FARC que el día de hoy se me iba a liberar. Ya estaban en libertad, pero faltaba el momento de júbilo. Una videollamada de nuestro equipo periodístico a la familia Ocoro Mejía en Puerto Tejada cortó la respiración de todos los presentes. Sus seres queridos ya gozan de libertad. Por ahí andan, baby. Asumió hoy la nueva directora general de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, Alejandra Miller, con la promesa de mejorar las condiciones de seguridad y desarrollo económico de los firmantes del acuerdo de paz con las FARC. Ante el secretario general de la Presidencia, Mauricio Liscano, se juramentó hoy en el cargo la señora Alejandra Miller, economista y magíster en estudios políticos y defensora de los derechos de la mujer, y aseguró que será garantía para quienes avanzan en sus procesos de reincorporación y reintegración. Es una tarea colectiva que nos compete al Ministerio de Defensa, que le compete al Ministerio del Interior, pero en donde la ARN tiene una tarea central que tiene que ver con el cumplimiento, como decía hace un rato, de esa reincorporación colectiva, comunitaria, que tenga en cuenta los procesos de reconciliación territorial y que de esa manera podamos contribuir desde la agencia en el proceso también de seguridad de los excombatientes. La señora Miller durante 4 años fue integrante de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, donde estuvo encargada del capítulo del informe denominado Mi cuerpo es mi verdad. Otro líder social fue asesinado, esta vez en el departamento de Sucre. La víctima fue identificada como Genivero Méndez Vuelvas, un reconocido líder social en el municipio de Morroa. Este año han sido asesinados 5 líderes sociales. Los familiares de las víctimas del Holocausto en el Palacio de Justicia expresaron su indignación ante la Jurisdicción Especial para la Paz por el escaso aporte a la verdad que ha entregado el general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales. Yo le pido al señor Cabrales que tenga un poquito de dignidad y ya no alargue más esto. Yo sé que usted sabe que ella salió viva del Palacio de Justicia y la desaparecieron. No me va a dar más las preguntas. Solo le pido a Dios que si Él puede lo perdone, pero no creo que usted pueda morir en paz. Así reaccionaron las víctimas a la negativa expresada durante 2 días consecutivos por el excomandante de la Brigada Militar que lideró la retoma del Palacio de Justicia en 1985. Arias Cabrales, condenado por las desapariciones, reitera que no ordenó crimen alguno. Nunca emití ninguna orden, está contrario a mi manera de ser y a mis principios de haberlo hecho. La Corte Suprema de Justicia condenó a 8 años y 4 meses de prisión a Eduardo Castellanos Rosso, exmagistrado de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá. La Sala de Primera Instancia de la Corte probó que Castellanos incurrió en soborno y cohecho al recibir dádivas del narcotraficante Miguel Ángel Mejía, alias El Mellizo, para beneficiarlo con un proceso. La Corte ordenó la detención inmediata del exmagistrado. El presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados, Hermens Darío Lara, le envió una carta al director de Planeación Nacional, Jorge Iván González, en la que pide la creación de jueces anticorrupción y más de 85 despachos para atender exclusivamente casos de extinción de dominio.
Los jueces y magistrados pidieron que se incluya en el plan de desarrollo del gobierno varias medidas para combatir la delincuencia y la corrupción. Hay países como Ecuador, Perú, en los que se ha implementado la justicia penal anticorrupción y creemos que en Colombia ese sería uno de los mecanismos importantes. También solicitaron que se creen más de 80 juzgados de extinción de dominio, pues advierten que una de las mayores falencias en el sistema de justicia es la falta de jueces para resolver los casos de embargo de bienes de narcos. Cree en todo el país más de 85 jueces. Y hasta ahora el déficit es absoluto y completo, de tal manera que miremos la corrupción que hay al interior de la administración de los bienes. Son 3 magistrados del Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal, que atienden todo el tema de extinción de dominio en Colombia. Imagínese usted. Las propuestas fueron presentadas ante Planeación Nacional. A esta hora se adelanta la audiencia de legalización de captura de 6 policías acusados de secuestro extorsivo. 6 policías dedicados a extorsionar comerciantes en Bogotá. De estos, 1 es subteniente y los otros 5 patrulleros, toda una red dedicada a engañar a sus víctimas mediante falsas órdenes de captura. 6 integrantes de la Policía Nacional por los delitos de secuestro extorsivo agravado. Rechazamos de forma categórica actos de corrupción que enlodan la imagen de la institución policial. El subteniente Cristian Roberto Soto Álvarez y los patrulleros Juan Pablo Durán Rodríguez, Daniel Andrés Causil Sierra, Carlos Eduardo Quinallas Franco, Edwin Javier Montes Castro y Daniel Leonardo Sánchez Díaz ya fueron judicializados. Estas personas fueron puestas a disposición de la autoridad competente para que respondan en la audiencia y se defina su situación jurídica. Entre 10 y 50 millones de pesos les exigían a sus víctimas estos policías extorsionistas. Terminó en golpiza en Cali un operativo de registro y control de la policía. Así fue como un habitante del barrio Potrero Grande del oriente de Cali y un patrullero se enfrentaron a golpes en medio de un procedimiento que adelantaban los uniformados para incautaar un arma cortopunzante. Otro de los policías intentó frenar la agresión, pero ambos terminan en el suelo. Uno de ellos se pone de pie y emprende la persecución hasta conseguir la detención del hombre. Este sujeto, para impedir el procedimiento policial, agrede físicamente a uno de nuestros uniformados, generándose un forcejeo en el cual también interviene una mujer familiar de esta persona. En forma inmediata son trasladados al estación de policía de Cepaz, donde se le aplica una medida correctiva, el artículo 35, numeral 1, por irrespeto a la autoridad. Ni el patrullero ni el civil sufrieron lesiones de gravedad y las autoridades reiteran el llamado a no impedir las intervenciones que realizan las unidades en distintas zonas de la capital del Valle. La policía de El Salvador capturó a Margaret Lisette Chacón, esposa de Andrés Felipe Pérez, señalado financiador del homicidio del fiscal Marcelo Pecci. El presidente Nayib Bukele confirmó la detención y dijo que El Salvador no será refugio de delincuentes. La mujer será deportada a Colombia para que responda por ayudar presuntamente en la planeación del crimen del fiscal paraguayo. Se agrava la crisis económica en Pasto ante el cierre de la vía panamericana en el Cauca. Los pocos productos que se consiguen aumentaron de precio. La proyección por parte de los gremios productivos en el departamento de Nariño no es alentadora, pues entre las diferentes situaciones que pueden presentarse se vislumbra la inseguridad, el desempleo y otras complicaciones que pueden generarse por el cierre de la vía, además de un incremento en la inflación local. La consecuencia de esto va a ser la alta inflación que vamos a tener aquí en la región. En el mes de enero del año pasado, Pasto tenía una inflación del 1.29. Se calcula que la inflación para este mismo mes, en este año, va a estar por encima del 4% y en el sector de alimentos por encima del 8%. De frutas de exportación que hoy están represadas en los predios o también muchos de ellos se quedaron represados en carretera y que ya esas pérdidas las tiene que asumir es el productor. Al menos 100 productos de la canasta familiar se verían afectados por el cierre en la vía panamericana. Situación que por falta de combustible es cada vez más evidente en el desabastecimiento de diferentes alimentos, por lo cual desde el Gobierno Nacional se proporciona una alternativa para que en los próximos meses se habilite una ruta para el transporte pesado. Los fletes de Buenaventura
a Nariño que valían 150.000 pesos por tonelada, hoy están en 400.000 pesos por tonelada, es un incremento muy alto, entonces tenemos que buscar del gobierno nacional alguna solución para compensar ese alto costo que al final del día va a afectar a toda la cadena de valor, a los productores primarios y al consumidor. Desde el Viceministerio de Transporte se informó que es posible la intervención vial en el sector de Jambalú, que representaría 1.8 kilómetros de construcción y que tendría una duración superior a los 4 meses. Esta noche el gobierno anunció subsidios para la alimentación de las familias afectadas por el derrumbe en Rosas, Cauca. La ministra con funciones delegatarias presidenciales, Gloria Inés Ramírez, anunció las medidas en materia de alimentación, infraestructura y abastecimiento de combustible que se adelantarán para minimizar los efectos por el derrumbe en Rosas, Cauca. Buscar cómo subsidiar a esas 550.000 familias que están siendo afectadas por este problema, digamos, concretamente de producción de alimentos. Frente al tema de combustibles, también ya están las vías, se ha buscado las soluciones alternas, dando la vuelta a través de las vías por Quito fundamentalmente, y esto se ha implementado además con la construcción que se está haciendo del puente. Ya tenemos una valoración técnica, solo ya lo dirá el director, hay algunos problemas porque la masa sigue en movimiento, o sea, esto nos complica un poco, pero en un término de 15 días esperamos ya tenerlo resuelto. También se identificaron 8 terrenos para la reubicación de las 160 familias damnificadas. En Colombia, más de 3 millones de jóvenes entre los 18 y los 24 años ni estudian ni trabajan. Así lo reveló un estudio de la Fundación Forge. 1 de cada 3 jóvenes entre los 18 y 24 años en Colombia ni trabajan ni estudian. Son más de 11 millones de jóvenes entre esas edades. 3.292.080 están por fuera de la fuerza laboral y académica. El Estado tiene que, junto con la empresa privada, contribuir a la generación de empleo, pero el papel del Estado es fundamental. Desde Planeación Nacional y el Ministerio de Educación se está trabajando en el fortalecimiento de las ofertas para educación superior. Si Colombia va aceptando con mucha mayor claridad y respetando más al tecnólogo, en otros países del mundo usted tiene 3 técnicos y tecnólogos por universitario. Nosotros tenemos en Colombia 3 universitarios por técnico tecnólogo. Cuando pensamos en que no todos los jóvenes tienen que ser universitarios, sino que podemos fortalecer la técnica y la tecnológica, pues eso puede mejorar mucho las condiciones de empleo y las condiciones de satisfacción de los jóvenes. La Fundación Forge ofrece 500 becas de formación gratuitas para jóvenes entre esas edades que deseen acceder a su primer empleo. El ministro del Interior, Alfonso Prada, acaba de anunciar la fecha para la convocatoria del Congreso a sesiones extras. Carlos Ruiz, buenas noches. Detalles de esta información. ¿Qué tal? Muy buenas noches. El ministro del Interior, Alfonso Prada, comenzó hoy una ronda de conversaciones con las bancadas políticas que conforman la coalición de gobierno para definir la agenda legislativa para las sesiones extras y para las sesiones ordinarias. Hoy comenzó con la bancada verde. ¿Cómo le fue, señor ministro? Bien, muy bien. Trabajamos durante varias horas con la totalidad de la bancada. Algunos estuvieron presencialmente, la gran mayoría, y otros se conectaron virtualmente desde sus regiones. Tuve la oportunidad de presentarles todas las reformas legislativas, los actos legislativos y los proyectos de ley que se van a tramitar tanto en las sesiones extraordinarias como en las sesiones ordinarias. En total van a ser cerca de 37 proyectos de ley y de reforma constitucional. La bancada verde dijo que el partido sigue siendo de gobierno, pero que tiene algunas críticas. Naturalmente es una bancada de gobierno y además una de las bancadas más cercanas al proyecto político del presidente Gustavo Petro. Es una bancada hermana de este gobierno. Señor ministro, ¿para cuándo las sesiones extras del Congreso? Comienzan el próximo 6 de febrero. ¿Y con qué proyectos, básicamente? Bueno, entramos con 2 de entrada muy rápido, que es el Plan Nacional de Desarrollo y la adición presupuestal, que es la incorporación de los 20 billones que se van a producir de la reforma tributaria en el presupuesto ordinario de la Nación. Y vienen otros proyectos que estamos evaluando presentar, como la reforma a la salud y reformas al sistema de transporte y de justicia. El ministro del Interior, Alfonso Prada, anunciando que a partir del 6 de febrero comienzan las sesiones extras del Congreso de la República. Con Carlos Ruiz, desde el Ministerio del Interior, Noticentro 1, CMI. Carlos, gracias, feliz noche. Y la misión de observación electoral alertó por un aumento sorpresivo en la inscripción de cédulas en varias regiones del país de cara a las próximas elecciones de octubre.
Desde la misión de observación electoral señalaron que en los últimos 2 meses van 42.306 cédulas inscritas y frente a estas inscripciones advierte sobre el incremento inusual en departamentos como Chocó y Meta. El departamento del Meta tiene más de 4 veces el promedio de inscripción, la tasa de inscripción de ciudadanos en el resto del país. En el departamento de Chocó estamos hablando de casi también 4 veces la tasa nacional, de 3 veces la tasa nacional. ¿Eso qué significa? Que es importante empezar a hacer un seguimiento en estos 2 departamentos. La MOE alerta por retroceso de transparencia y acceso a la información desde la registraduría. No tenemos claro, entonces, cuáles van a ser los aplicativos, cuál es el sistema, cuáles son las herramientas tecnológicas que se están utilizando para hacer la inscripción de los ciudadanos. ¿Por qué seguimos trabajando en Exceles cuando se hacen contrataciones grandísimas? El expresidente Andrés Pastrana acudió hoy al Consejo Nacional Electoral para pedir el restablecimiento de la personería jurídica de la Nueva Fuerza Democrática, el partido con el que él ganó la presidencia hace 25 años. Obrando en mi condición de fundador y último director del que fuera el partido político Nueva Fuerza Democrática, el expresidente se presentó así ante el Consejo Nacional Electoral solicitando el restablecimiento de la personería jurídica para su movimiento político. La recomposición del movimiento político Nueva Fuerza Democrática, que hoy venimos a presentarle a Colombia, es un proyecto optimista marcado por valores con profundo arraigo democrático, social, moral y ambiental. Un proyecto optimista y realista para una nación al filo del abismo. Además, Pastrana critica la política de paz total del gobierno Petro. Para la Nueva Fuerza Democrática, la paz a medias y los pactos totales con las organizaciones criminales del narcotráfico no son paz real, sino entrega del Estado colombiano a las mafias. El expresidente Pastrana delegó en el excomisionado de paz Camilo Gómez toda la gestión ante el Consejo Electoral para conseguir el restablecimiento de la personería jurídica. El presidente de la Sociedad de Activos Especiales, Daniel Rojas, envió una carta al fiscal general Francisco Barbosa en la que pide convocar a la Comisión de Seguimiento de los Bienes Embargados a la Mafia. En el documento, Rojas dice que pese a las denuncias sobre irregularidades en el manejo de los activos decomisados, aún el fiscal no ha convocado las reuniones para tomar acciones frente a los bienes. Tras conocer la misiva, en un comunicado, la Fiscalía anunció que suspenderá la mesa y llamará a declarar al presidente de la SAE para que entregue información sobre las irregularidades. Un trágico siniestro vial se presentó en el municipio Becerril, en el Cesar. Dejó 2 personas muertas. Se trata de los profesionales Rosa Rosado Quintero, quien se desempeñaba como jefe de comunicaciones de la gobernación del Cesar, y Jairo Bolívar Araujo, productor audiovisual. En total, 6 funcionarios del equipo de prensa de la gobernación se movilizaban en el vehículo. Las otras 4 personas son atendidas en Valledupar. Una crisis sanitaria enfrentan 1.500 indígenas quienes fueron reubicados en un albergue en el centro de Bogotá. Pese a este aviso, en el último mes han llegado más de 200 indígenas a este albergue temporal, familias que retornaron a sus territorios el año pasado, pero que ya están de vuelta en Bogotá. El hacinamiento en La Rioja es crítico. En esta habitación verme 180 personas. ¿Cómo hacen para acomodarse? Pues encima de otro. En el piso. Arruman colchoneta y tiran ahí. A la falta de espacio se suma la poca comida. Con ollas y recipientes en mano, reclaman pequeñas porciones que tienen que distribuir entre varios. Oye, papa y chicharrón nomás. ¿Para cuántas personas es este balde? Para 22 personas, señor. Ya creo que el almuerzo para 22 no alcanza. La comida siempre dar al desayuno y almuerzo, y nada más, y la comida no. Además preocupan las condiciones sanitarias. Hay 6 baños para más de 1.000 personas, pero varios están dañados. Esto siempre de extranjero. El albergue pasó de temporal a permanente. Los indígenas llevan aquí 9 meses. Con bloqueos en varios puntos de Bogotá, los usuarios de Transmilenio rechazaron el alza de 300 pesos en la tarifa. Además de las protestas, hubo un hecho de intolerancia en el sistema. Una mujer que ingresó sin pagar fue agredida por varios usuarios a bordo de un articulado.
Bogotá tendrá una calle dedicada al Estado palestino. Se trata de la 86 entre carreras 7ª y 11. El Consejo de Bogotá le dio luz verde a la iniciativa que busca un reconocimiento a esta comunidad en el país. Esta, la calle 86 en Bogotá, pasará a llamarse Calle Estado de Palestina. Así lo aprobó este miércoles la plenaria del Consejo de la ciudad. Israel es un estado reconocido en Colombia y Palestina también. Entonces nosotros lo que queremos es que ese reconocimiento se exprese de una forma como esta. El acuerdo busca destacar la resistencia del pueblo palestino y hacerle un reconocimiento simbólico en uno de los sectores con más comunidad palestina de la ciudad. Implica simbólicamente el reconocimiento de una comunidad. Y una comunidad que está aquí, que habita aquí y que en el mundo la conocemos como una comunidad que ha sufrido mucho por el tema del conflicto en Oriente Medio. Solo 4 de los 45 concejales, la mayoría de derecha y cristianos, se abstuvieron de votar de manera positiva este proyecto. Miles de peruanos se desplazan desde diferentes regiones hacia la ciudad de Lima para iniciar masivas protestas. Muere el ministro del Interior ucraniano tras estrellarse su helicóptero en Kiev. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. Miles de personas que han participado en la histórica ola de movilizaciones de grupos sociales y campesinos que se ha extendido por todo Perú, se dirige a la capital para el inicio de la llamada Toma de Lima para exigir la renuncia de Dina Boluarte y el adelanto de elecciones para este 2023. El ministro del Interior, Denis Monastyrsky, y toda la cúpula de esta cartera que iba a bordo de un helicóptero militar hacia posiciones cercanas al frente, perecieron después de que la aeronave cayó sobre un edificio junto a una guardería en las afueras de Kiev, donde también murieron 3 niños. El hecho fue calificado como una terrible tragedia y aún no se descarta que pueda tratarse de algo más que un accidente. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, hizo un duro llamado durante su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos, en la que pidió a los líderes occidentales más rapidez en las decisiones sobre transferencia de armas que apoyen a Kiev en su lucha contra los invasores rusos. La economía tuvo un crecimiento del 3% en noviembre, según el DANE. En noviembre de 2022, la economía registró un crecimiento del 3% en comparación con el mismo mes del año 2021. Aunque la cifra está por debajo de las proyecciones de analistas, actividades como las artísticas lograron jalonar la variación anual, aportando 1,6%, construcción 0,5% e industrias manufactureras 0,4%. Estos juegos de azar en línea fue algo que comenzó a crecer en la pandemia, fue de las cosas que le perdimos miedo a hacer de manera virtual y pues fue algo que se quedó. Por 3 meses consecutivos, el sector primario que abarca el agro colombiano no se recuperó, registrando un decrecimiento del menos 5,1%. Factores como el aumento de los costos de los insumos pues nos han golpeado bastante a lo largo del año, como podemos ver en este cuadro. Es el único renglón que tiene datos negativos. Entre octubre y noviembre de 2022, la economía decreció en un menos 0,1%. La Cámara de la Construcción Camacol reportó ventas récord de vivienda en el último año. Logramos la comercialización de 234.592 unidades de vivienda, lo cual es un resultado para nosotros muy favorable. Que estuvimos un 28% superior al promedio que traíamos antes de la pandemia. Según el presidente encargado de Camacol, en el 2022 se vendieron más de 168.000 viviendas de interés social. Las viviendas Novis alcanzaron las más de 66.000 unidades. ¿Cuáles son las proyecciones de Camacol para el 2023? Creemos que podemos llegar en el 2023, particularmente con el impulso de la vivienda social, a tener una comercialización de 250.000 unidades de vivienda nuevas en Colombia. Camacol estima que la construcción de edificaciones crezca en un 9,8% en el 2023. Las tarifas de energía en la región Caribe volverán a subir en el próximo mes. Así lo anunció la compañía Afinia, operadora del servicio en la región. Aunque en el último trimestre del año anterior, Afinia decidió bajar las tarifas de energía en un 3% tras mesas de trabajo con el gobierno y las múltiples protestas en la región,
La empresa informó que en el mes de febrero los recibos volverán a subir de acuerdo con el índice de precios al consumidor. En ese último trimestre estamos en un kilovatio de 798 pesos, ahora con el IPC, que es lo único que vamos a hacer, quedaría en 808. Esto quiere decir que en promedio una persona que pagaba 100.000 pesos en el recibo de luz ahora tendrá un aumento en su factura entre 4.000 y 5.000 pesos, según explicó el gerente de Afinia, al tiempo que aseguró que fueron presentadas varias propuestas al gobierno para lograr un acuerdo tarifario. El aumento en los recibos será para los departamentos de Bolívar, Córdoba, Cesar, Sucre y 11 municipios del Magdalena, en donde opera la empresa filial de EPM. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap subió 0,3% a 1.337,89 unidades. La acción que más subió fue Promigas, con un alza del 6,99% a 4.820 pesos. La acción que más bajó fue BBVA Colombia, con una pérdida del 11,14% a 311 pesos. La acción más transada en la jornada fue Ecopetrol, al movilizar recursos de 34.995 millones de pesos, con una variación positiva de 3,2% a 2.803 pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1, CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá para mañana jueves, es de 4.702 pesos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 4.600 y la venden en 4.650. Un euro cuesta 5.065 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó en $1.55. El azúcar se transó en 19,85 centavos de dólar la libra. Un barril de petróleo WTI se cotizó en $79.42. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $84.54. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.803 pesos.